En la guerra, la reputación de un arma lo es todo. Puede cambiar de la noche a la mañana. Lo que un día es un chiste, al siguiente puede ser una pesadilla. Y esta es la historia de cómo un avión de combate, que al principio fue el hazmerreír de sus enemigos, se convirtió en uno de los símbolos más temidos del poderío aéreo estadounidense. Imagínense la escena. Estamos en abril de 1943 sobre los cielos de Francia. Pilotos alemanes veteranos de lo mejorcito del mundo ven por primera vez a un nuevo caza estadounidense. ¿Y qué hacen? Se ríen, literalmente. Con esta frase, un as de la Luftwaffe describió al P-47 Thunderbolt y selló su humillante debut en combate. Entonces, ¿por qué lo llamaban botella de leche voladora? ¿Qué es lo que vieron los alemanes que les causó tanta gracia? Bueno, lo que vieron fue un avión que rompía todas las reglas que ellos conocían y dominaban sobre el combate aéreo. Es que miren, fue un choque de filosofías, un choque de dos mundos. La doctrina de la Luftwaffe se basaba en la agilidad, la fineza táctica. Cazas ligeros que subían como un cohete y giraban en una moneda. Y la respuesta de Estados Unidos fue, muy estadounidense. Un gigante de gran altitud enfocado en la masa, en la potencia y, sobre todo, en una potencia de fuego simplemente abrumadora. Para que nos hagamos una idea, el Thunderbolt pesaba 7 toneladas. 7. Era un 65% más pesado que su predecesor. Para los pilotos alemanes, que estaban acostumbrados a máquinas esbeltas y ágiles, esto parecía un error de diseño garrafal, una torpeza que sería presa fácil en el cielo. Claro, para mover esas 7 toneladas se necesitaba una potencia descomunal. El motor, un Pratt & Whitney Double Wasp, era una bestia de 18 cilindros que generaba 2.000 caballos de fuerza. Un piloto dijo que era como atarse a una locomotora. El poder era sencillamente increíble. Y escondido en esas alas masivas estaba el verdadero secreto. No 1 o 2 ametralladoras, no, 8. 8 ametralladoras Browning calibre .50. Una cantidad de potencia de fuego jamás vista en un caza, lista para ser desatada. Pero, al principio, nadie podía ver más allá de su enorme tamaño. Lo más curioso de todo es que incluso su diseñador, Alexander Kartveli, lo admitió. Este avión nació del pánico de 1940, cuando Alemania estaba arrasando Europa. Así que el P-47 fue diseñado para ser un monstruo. La gran pregunta era, si este dinosaurio podría cazar o si simplemente se iba a extinguir. Y las primeras misiones de combate, parecieron confirmar las peores sospechas y todas las burlas de los alemanes. El debut del Thunderbolt fue, para ser directos, un desastre. Los problemas eran graves y mortales. Miren, antes de ver a un solo enemigo, 18 pilotos murieron en accidentes de entrenamiento. El avión era súper difícil de manejar, los controles se congelaban a alta velocidad y su primer mes en combate fue una catástrofe. 14 pérdidas propias por solo 3 victorias. Un desastre. El informe de uno de los mejores ases alemanes, Pips Priller, fue brutalmente honesto y la verdad resumía el sentir general. Para la Luftwaffe, el P-47 no era una amenaza, era como ellos decían, carne de cañón. El hazmerreír de los cielos europeos. Pero, en medio de esas primeras semanas desastrosas, algo extraño estaba pasando. Los pocos P-47 que lograban volver después de ser atacados, habían absorbido una cantidad de castigo increíble. Y un encuentro legendario estaba a punto de revelar la verdadera fortaleza, la fortaleza oculta del Thunderbolt. Y todo nos lleva al 26 de junio de 1943 y a la historia del subteniente Robert Johnson. En una visión, lo emboscaron. Su avión fue alcanzado por múltiples atacantes y sufrió daños que, en teoría, deberían haberlo desintegrado en el aire. Johnson estaba herido. La cabina se había atascado. Estaba completamente atrapado. Un piloto alemán de un Focke-Wulf 190 se le posicionó tranquilamente detrás y metódicamente vació toda su carga de municiones en el Thunderbolt destrozado. Primero los cañones, luego las ametralladoras. El piloto alemán, al ver que ese avión simplemente no caía, se quedó asombrado. Lo saludó y se fue, seguramente ya sin munición. Johnson, increíblemente, logró volar esa ruina de regreso a la base. Cuando el equipo de tierra lo vio, dejó de contar después de 200 agujeros de bala. El fuselaje estaba destrozado, pero había vuelto. Este evento, dejó en shock a ambos bandos. Y así como podía recibir castigo, también podía repartirlo. ¿Y de qué manera? Se descubrió el efecto devastador de su armamento. Los pilotos hablaban de un muro de plomo.
En la distancia correcta, las 8 ametralladoras creaban una zona de destrucción tal que los aviones enemigos no eran derribados, simplemente se desintegraban en el aire. El verdadero punto de inflexión fue cuando los pilotos estadounidenses dejaron de intentar pelear como los europeos. Entendieron que no tenían un ágil caza europeo, tenían un martillo estadounidense, y aprendieron a usarlo como tal. Y de ahí nació la táctica del boom and zoom. Era simple y brutalmente efectiva. 1. Subir. Usaban su turbo sobrealimentador, que era como un pulmón superpotente en el aire fino de gran altitud, para llegar más alto que nadie. 2. Picar. Se lanzaban hacia abajo, convirtiendo sus 7 toneladas en una velocidad increíble, más de 880 kilómetros por hora. 3. Atacar con ese muro de plomo. Y 4. Escapar. Usaban toda esa velocidad para volver a trepar, dejando atrás a cualquier perseguidor. Y entonces llegó la mejora que lo cambió todo, una nueva hélice llamada de palas anchas que mejoró drásticamente su capacidad para trepar, eliminando su principal debilidad. De repente, la vaca preñada podía subir casi tan rápido como los ágiles cazas alemanes, quitándole su última ventaja táctica. El juego había cambiado. Con sus problemas de rendimiento ya solucionados y con su increíble resistencia y potencia de fuego, el P-47 evolucionó. Pasó de ser un caza de gran altitud a convertirse en el cazabombardero definitivo y en un símbolo del imparable poder industrial de Estados Unidos. Después del día de los Thunderbolts desataron el infierno sobre el ejército alemán. Miren estas cifras, y esto solo de junio de 1944. Cientos de locomotoras, miles de camiones y vehículos blindados destruidos. Básicamente, paralizaron por completo la capacidad alemana para moverse y reaccionar durante el día. Y detrás de cada piloto en el frente, había una verdadera avalancha de acero. Se construyeron más de 15,000 P-47s. En su punto más alto, la fábrica de Farmingdale producía un Thunderbolt cada hora. Alemania no podía competir. Podían derribar un P-47, sí, pero al día siguiente había 20 más para reemplazarlo. Este es quizá el dato más revelador. Es la propia evaluación de la inteligencia alemana sobre el P-47. Miren cómo cambia. Pasó de amenaza mínima en 1943 a amenaza crítica en 1944. Para marzo de 1945 la evaluación era simple, insuperable. Enfrentarlo era un suicidio. El chiste se había vuelto mortal. Nadie lo resumió mejor que el general Adolf Galland, uno de los comandantes de caza más importantes de Alemania. Después de la guerra, reconoció el error fundamental que cometieron. No entendieron que el P-47 no estaba diseñado para sus reglas. Estaba diseñado para ganar una guerra de desgaste con fuerza bruta, resistencia y una producción abrumadora. La historia del Thunderbolt nos deja con esta reflexión, ¿no? El avión no fue solo una máquina. Fue el reflejo de una nación, grande, potente, resistente y producido en masa. Una lección de cómo la identidad industrial de un país puede, al final, definir el resultado de un conflicto.